Cuando decidimos hacer homeschooling, escuché las cosas más locas que había escuchado en mi vida. Como por ejemplo, que me iban a llevar presa si no tenía a mi hijo en la escuela, o que tenía que meterlo en una escuela sí o sí. Incluso una de las personas que nos asesoró nos dijo que mejor no dijéramos que íbamos a hacer homeschooling para evitar los problemas. Me sorprendió la cantidad de gente que piensa que hacer homeschooling es algo malo. ¿Tú qué piensas? ¿Que hacer homeschooling es algo malo o ilegal? Hola, soy Milena y soy una mami homeschooler, y en este video te voy a hablar acerca de todo el marco legal, los aspectos técnicos y las certificaciones al hacer homeschooling. Para todos es sabido y es bastante lógico pensar que en la prehistoria no existían las escuelas tal como las conocemos hoy en día. Los padres se encargaban de mantener a salvo a sus hijos y mientras iban viviendo, los iban educando incidentalmente. Es decir, sí, yo sabía que lo iba a mover. Para todos es bastante normal o bastante lógico pensar que en la prehistoria... Lo volvió a mover. Sí. El perro movió la cámara. Los niños eran educados por sus padres mientras los mantenían a salvo de manera bastante incidental. Es decir, mientras iban viviendo, los niños aprendían cómo cazar, cómo encender un fuego, cómo saber qué plantas eran venenosas, cuáles eran medicinales. De alguna manera además lo hacían en comunidad o en tribu. Esa era la manera como iban educándose o iban aprendiendo los conocimientos y los conceptos fundamentales de la vida. Si bien la educación es algo súper antiguo, la escolarización sí es un concepto bastante reciente, porque las escuelas, así como las conocemos hoy en día, es decir, un espacio, un recinto donde los niños van desde los 3 años y pasan 6 horas al día recibiendo conocimiento, en algunos países incluso hasta 10 horas al día, con el fin de adquirir pues los conocimientos con un programa preestablecido que además es decidido por un sistema educativo, por un sistema gubernamental de cada país. Ese concepto es relativamente reciente. Fue apenas a principios de los años 1900 que se adoptó ese sistema en la mayoría de los países desarrollados. Esto, digamos, fue como una forma o una herramienta de control de masas, dirían muchas personas, y como una forma de democratizar la educación o una forma de poner la educación al alcance de todos, dirían otros. Yo no me voy a cansar de decir que la escolarización y la educación no son lo mismo. La escolarización y la escuela es solo una parte y una forma de educación o una forma de la educación. La educación como tal, en un sentido más amplio, es la formación de un individuo para la vida, no solo de meterle conocimientos preestablecidos o meterle conocimientos, digamos, intelectuales y académicos a una persona. Pero resulta que la gente y la sociedad está convencida de que la escolarización es la única y es toda la educación que debe recibir un individuo. En todo caso, la mayoría de los países tienen un ente encargado de velar por la escolarización, bien sea en instituciones públicas o privadas, y en la mayoría de ellos esta es obligatoria. Por lo tanto, si un niño no está inscrito en alguna institución del sistema educativo gubernamental, no está cumpliendo con esa norma, con dicha obligatoriedad. Esto es algo que preocupa solamente a los papás responsables, porque cada día vemos infinidad de niños en las calles, pidiendo, trabajando, y por supuesto la cantidad de niños que no vemos y que obviamente no asisten a la escuela. La legislación no es igual en todos los países y de acuerdo a OIDEL, que es una ONG mundial especializada en el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, existen 4 tipos de regulaciones en el mundo. La primera o el primer tipo de regulaciones sería los países donde el homeschooling está autorizado bajo condiciones de supervisión mínima. En América, algunos de esos países serían Canadá, Chile, Estados Unidos y Ecuador. El segundo tipo de regulación sería aquellos países donde el homeschooling está autorizado bajo condiciones de supervisión estrictas, por ejemplo, Perú. El tercer caso es el de aquellos países donde el homeschooling está autorizado, pero solamente en casos particulares, como por ejemplo Argentina, España, Colombia, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Y en cuarto lugar tenemos aquellos países o aquellas legislaciones donde el homeschooling no forma parte de la política educativa de los países y además no es mencionado en las legislaciones o en las leyes. Y este sería el caso de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, por nombrar algunos.
Quiero dejarte algo muy en claro, que yo no soy abogada y esto no es un consejo legal válido. Si tú quieres educar en casa, quieres hacer homeschooling, yo te aconsejo, te recomiendo que te asesores legalmente, que investigues y que busques toda la información y específicamente investigues acerca de cómo es el marco legal específico de tu país o de la zona donde te encuentras. Sobre todo, cuáles son las formas de certificación de esta modalidad. Inicialmente existen dos formas que podrías considerar para certificar la educación en casa. La primera de ellas son las escuelas oficiales que brindan educación a distancia vía online y que ofrecen certificaciones oficiales del sistema educativo. La segunda opción son las escuelas o las academias umbrella o paraguas, que son instituciones especializadas en el tema, muchas de ellas ubicadas en Estados Unidos, que certifican este tipo de educación en casa y que te ofrecen certificaciones específicas, te llegan a tu casa apostilladas y que pueden ser homologadas en tu país. Todo este cuento no es para que te asustes, no es para que te desanimes, sino al contrario, te invito a que puedas investigar muchísimo más, no solamente con respecto a la legislación, a las certificaciones, sino a todo este tema del homeschooling y que juntos podamos generar un debate que permita precisamente darle mejores condiciones a nuestros hijos. Actualmente vivimos en la era de la información y justamente la información es un recurso que nos da poder de decisión y la decisión nos permite generar cambios valiosos para el futuro y que nos permitan darle una mejor educación a nuestros hijos y que nos permitan construir precisamente ese futuro que queremos. Si quieres saber por qué decidí educar en casa, te invito a ver este video donde te cuento mi experiencia en 4 años haciendo homeschooling y qué resultados hemos obtenido.